Vamos a regresar a nuestro tema, hermanos. La semana pasada, con base todavía en la carta de Pablo a los romanos, en el nombre de Yeshua y con la dirección de su Espíritu, recibimos su dirección para estudiar y recibir su palabra. Es por su unción, es por su dirección y su sabiduría, no en la de nosotros, hermanos. Pero la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículo, ahora sí, ya dejamos atrás el 1 y el 2, por fin, los versículos 1 y 2 la semana pasada. Pero estamos en el 3 y en el 4, donde dice, bueno, el Evangelio, ¿verdad? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en español Jesucristo. ¿Saben ustedes que Jesucristo significa precisamente Yeshua HaMashiach? Bueno, más bien, es una traducción de Yeshua HaMashiach. ¿Qué significa Yeshua? El Mesías, el ungido. Bueno, porque Mesías significa... Ay, gracias, comadre. El Mesías significa ungido, ¿ok? Entonces, dice que era del linaje de David según la carne. Vimos un pasaje, me parece que fue Hechos capítulo 2 del 22 a 33, donde Pedro, después de que el Espíritu Santo, hermanos, se derrama y se manifiesta a través del hablar en lenguas, y estaban ahí miles de judíos reunidos porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, Pedro les explica la historia de Yeshua y establece Pedro la conexión entre David y Yeshua. O sea, el hecho de que Yeshua es descendiente, vamos a decir, no genéticamente porque fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, sino legalmente, como sus padres, su padre adoptivo José y María, su madre Miriam, pertenecían ambos a la tribu de Judá y ambos eran descendientes de David. Entonces, a David se le prometió un trono eterno, a David. Claro que eso no se cumplió en David, ni se puede cumplir en David, pero sí en su descendiente. Ahora, vamos a ver otro pasaje donde vamos a ver un poquito más sobre eso y también sobre el hecho de que, bueno, en el versículo 3 de Romanos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que era del linaje de David según la carne, pero luego en el 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces vamos a ver esos dos aspectos, hermanos, en otros dos pasajes que se encuentran, en este caso, más bien, vamos a ver esos dos aspectos en otro pasaje que es Hechos capítulo 13, los versículos 14 al 33. De hecho, vamos a leer desde el 13 realmente, ¿ok? Porque es donde comienza esta porción de la Escritura. Entonces, en Hechos 13, versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, para clarificarnos más aquí un poquito, Juan es Marcos, hermanos, ¿ok? No es el apóstol Juan, no es el que escribió el Evangelio o las cartas primera, segunda y tercera de Juan o el Apocalipsis. Es Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, ¿ok? Entonces Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, se llamaba Juan Marcos, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces están en Antioquía, hermanos, ¿ok? Llegan a la sinagoga y se sientan. Probablemente era la primera vez que estaban ahí. Los hermanos judíos que estaban en la sinagoga no los conocían, hermanos. Ellos simplemente ven que entran dos visitantes, ¿correcto? Ok.
Después de la lectura de la ley y de los profetas, y a esa lectura de la ley podemos llamarle la parashá, que es lo que se acostumbra en todas las sinagogas. Hay una porción de la Torá que se le llama, y por eso se llama parashá, porque la palabra parashá significa porción. Hay una porción de la Torá que se lee en las sinagogas. Entonces, eso, hermanos, se hace hasta hoy en día, ¿ok? De hecho, muchas congregaciones mesiánicas han adoptado la costumbre de leer la misma parashá que corresponde en el ámbito judío ortodoxo. Y entonces, en todo el mundo, en todas las sinagogas del mundo, se lee la misma parashá, y hay congregaciones mesiánicas que también la leen, ¿ok? Lo cual es muy correcto. De esa manera, hermanos, la Torá se lee y se relee continuamente. Un judío durante toda su vida, yo no sé cuántas veces lea la Torá, pero cientos y cientos de veces, porque es una costumbre permanente, ¿ok? Entonces, aquí estamos en el versículo 15. Y después de la lectura o de la parashá de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, ¿ok? Los líderes de la sinagoga se percataron de que ahí había dos visitantes, o algunos visitantes, no sé cuántos eran, pero estaba Pablo entre ellos, ¿ok? Y les mandan decir, alguien les lleva el recado: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea, muy cortésmente, los miembros de la sinagoga de Antioquía les dan la palabra. ¿Tienen algo que decirnos, hermanos? ¿Alguna palabra de Dios que comunicarnos? De exhortación, hasta de exhortación, ¿verdad? Que era más específicamente como para llevar al pueblo, a la audiencia, a tomar una decisión. Ok. Entonces, hablad, versículo 16. Entonces Pablo, o sea, Pablo dijo: de aquí me pesco, o sea, esto es lo que quería, es lo que estaba esperando. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, porque imagino que se levanta y se escuchaban ahí los murmullos de ¿quién será? ¿De dónde vendrá? Ahora, hermanos, ¿cómo entra Pablo vestido a la sinagoga? Así como gentil, normal, porque pues ya no es judío, porque ya es redimido, ya cree en Yahshua, eso ya quedó atrás. ¿O cómo entra? Como judío. Como judío. Como fariseo que era. Por eso los dejan entrar, por eso sin conocerlos les dan la palabra. Porque primero a un gentil, hermanos, una pregunta: ¿podía un gentil entrar a la sinagoga? Sí, ahí está, pero sí podía. Sí podían, hermanos, los gentiles, sí, había gentiles que iban a la sinagoga, pero les asignaban un lugar, ellos aparte, y jamás les daban la palabra. Jamás, porque pues eran gentiles, ¿verdad? Entonces, a Pablo le dan la palabra porque lo identifican como judío, y no solamente como judío, sino como fariseo. Porque aparte del judío se vestía de la manera que la ley marcaba, pero el fariseo, además de eso, se vestía de una forma que lo identificaba como fariseo. ¿Ok? Entonces, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas. Aquí comienza el discurso de Pablo que pronuncia en esta sinagoga de Antioquía, en una región gentil, a una audiencia judía, hermanos, ¿ok? Y los que teméis a Dios. Qué importante esto, hermanos. Pablo sabe que le está hablando a una audiencia mixta. ¿Por qué mixta? Lo acabamos de decir. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Judíos, israelitas, ¿verdad? Y gentiles. Y a esos gentiles se refiere como los que teméis a Dios. ¿Por qué? Porque si están aquí sin ser judíos, es porque temen a Dios. ¿Ok? Eran gentiles que los judíos veían como justos.
Querían aprender del único Dios. Querían aprender del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y era como una señal de decir, yo no estoy de acuerdo con la manera de vivir de mi pueblo gentil, de mis compañeros gentiles o de mi propia familia, y quiero aprender la Torah. Entonces por eso Pablo se dirige a ambos y les dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Obvio, los que teméis a Dios eran todos, pero a los gentiles no podía decirles varones israelitas, pero sí se refiere a ellos como los que temían a Dios. ¿Ok? Oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, y luego los 12 patriarcas, ¿verdad? Los patriarcas de las tribus de Israel, Rubén, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín y todos ellos, ¿verdad? Escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. O sea, los sacó de la tierra de Egipto. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Los toleró, no los destruyó. Y aunque el pueblo dio razón para que el Señor hiciera eso. Pero mismo Moisés intercedió y dijo, no, Señor, no se vayan a burlar las demás naciones de tu nombre, diciendo, ¿para esto los sacó de la tierra de Egipto? ¿Para hacerlos morir en el desierto? Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, o sea, cuando los lleva a la tierra prometida, el Señor, a través del pueblo de Israel, elimina a esas naciones para que los israelitas pudieran ocupar la tierra, que ya le había dicho a Abraham que era para su descendencia. O sea, los israelitas no están llegando a robar nada. No están llegando a arrebatarle a nadie su tierra. Están recuperando la tierra que Yahweh les había prometido. Les dio en herencia su territorio. Pablo está haciendo historia, hermano. Está hablando del pueblo de Yahweh desde su fundación, y vamos a ver cómo conecta esa historia con Yeshua, ¿verdad? Después, como por 450 años, les dio jueces. O sea, se levantaba un juez. Ustedes han escuchado de Jefté, han escuchado de Débora, de Barak, ¿verdad? De Sansón, que fue uno de los jueces también, de Gedeón. Ustedes han leído de eso, y si no, pues les invito a que lo hagan en la palabra, en precisamente el libro de los jueces, ¿ok? Hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y en este punto, hermanos, es bueno, o es importante que meditemos, aunque sea brevemente, en este punto de en qué consiste ser varón o mujer conforme al corazón de Dios. Ahora, sabemos que David no era una perita en dulce tampoco, ¿verdad? Cometió errores muy graves. Llegó a asesinar con tal de quedarse con una mujer que no era de él. Primero adulteró, luego asesinó, derramó sangre. Ahora, claro que derramó sangre porque las circunstancias lo requerían. Él tuvo que defenderse primero él, y luego defender al pueblo de Israel. Defendió a la nación de Israel contra aquellos que querían destruirla. Pero no fue una persona perfecta. Distó mucho de ser una persona perfecta, David. Pero aquí dice Dios que era un varón conforme a su corazón. ¿Por qué? O sea, ¿en qué consiste? Y la respuesta está en ese mismo versículo, hermanos. Ahí está. O sea, sí podemos cometer errores, porque todos los cometemos, ¿verdad? Pablo dice, hermanos, en Filipenses,
en el capítulo, si no me equivoco es el 3, capítulo 3 de Filipenses, Pablo nos dice que él mismo dice, no he alcanzado la perfección, no que ya lo haya alcanzado, pero olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Ahora, ¿cuál es esa meta? Prosigo a la meta, al premio, a la estatura de un varón perfecto, al supremo llamamiento. Al supremo llamamiento. Y yo me he puesto a pensar, ¿cuál es el supremo llamamiento? ¿Cuál será el supremo llamamiento? ¿Ser pastor o evangelista? Ser conforme a su corazón. O yo lo podría poner también de esta otra manera, la santidad. La santidad es el supremo llamamiento, hermanos. Porque sin santidad, dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces no hay otro llamamiento más grande que ser nosotros santos como Él es santo. Después de eso, el Señor nos asigna a cada uno una tarea, una misión. Y ahí sí entra, si es ser apóstoles o ser evangelistas o profetas o pastores o maestros o siervos o administradores o lo que sea, ¿verdad? O estudiantes de medicina, ¿verdad? Que también es algo muy bonito. Pero hay algo que está por encima de todo eso y es la santidad. Porque sin la santidad, hermanos, no puede ser agradable ninguna otra de las cosas que hagamos. Es imposible, ¿verdad? Y algo que va íntimamente ligado a la santidad, hermanos, es la obediencia. Ahora, no que eso sea un motivo para nosotros jactarnos o confiar en nuestros actos, porque la palabra del Señor lo dice en Isaías 64 muy claramente, que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Si yo confío en mi propia justicia, en mis propios méritos, hermanos, vamos a decir que soy obediente, pero veo mi obediencia como lo que me hace digno, ya perdí el fundamento, perdí la base. ¿Ok? Nada hay que me pueda hacer digno, nada. Solamente la sangre de Yeshua puede lavarme y justificarme para yo estar delante de mi Padre como limpio y como perfecto. ¿Ok? Sin embargo, mi respuesta ante mi Padre por esa salvación que Él me dio es la obediencia. Por la motivación correcta. No una obediencia como para exaltarme yo, o creerme mejor que los demás, o pensar que así tengo mérito, o alcanzo algo por mi propia obediencia. Entonces estaría alejado entonces de la gracia de Dios. Si yo me quiero justificar por la obediencia a la Torá, porque guardo el Shabbat, o por cualquier otra cuestión que yo haga, entonces ya no puedo ser justificado por gracia. O soy justificado por gracia o trato de justificarme por mis obras. Y esta opción, hermanos, resulta inútil y resulta imposible, porque no se puede justificarme por mis propias obras. Pero en mi corazón, el Padre quiere ver esa disposición. Sabe que confío en el sacrificio de Yeshua. Sabe que mi fe y mi esperanza y mi fundamento está en lo que Él hizo para mí, no en lo que yo pueda hacer. Pero Él ve que mi corazón anhela someterme y entregarme y comprometerme y estar dispuesto a hacer lo que Él diga. ¿No dijo Yeshua en los evangelios? Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y creo que es en el 29 donde dice: y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿No me equivoqué mucho? Ahí está. Ok, bueno.
Pues ahí está, hermanos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué era lo que Yeshua hacía? Todo lo que el Padre le decía. Él decía, yo no hablo más que lo que escucho que mi Padre habla. Él nunca decía, a mí yo creo que lo que necesitan escuchar es esto. No, no, no. Él hablaba con el Padre, escuchaba la voz del Padre y luego de acuerdo a eso, Él predicaba y enseñaba y exhortaba. Y no hago nada que no vea que mi Padre hace. Primero lo veo a Él que lo hace y luego lo hago yo. ¿Ok? Entonces Él siguió, Él escuchó y Él obedeció. Entonces, si David era un varón conforme al corazón de Yahweh, Yeshua, con mayor razón, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero Él nos dice, imítenme, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, hermanos, qué importante es esto, que pues nosotros también analicemos, ¿verdad?, nuestra vida y que deseemos ser como David, varón conforme al corazón de Yahweh, que haremos todo lo que Él quiera. Y muchas veces hacer lo que Él quiere, hermanos, va en contra de lo que la sociedad quiere, o alguien más quiere, o la familia quiere. Y es difícil, pero bueno, ahí está el llamado que el Señor nos ha dado a nosotros. Ok. Versículo 23 habla de David. Y luego dice, de la descendencia de este, o sea, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Ahora, ¿a cuál promesa? Bueno, ya leímos en Crónicas que el Señor le dijo a David, voy a levantar un hijo tuyo que me va a preparar casa. ¿Sí se acuerdan que leímos esto, hermanos, en Crónicas? A ver, ¿qué es? Viene siendo, ahorita les digo, en primero de Crónicas 17, 7 al 14, donde dice, Él me levantará casa. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Si no se acuerdan, ahí está. Pero, de todos modos, vamos a echar un vistazo, hermanos, a lo que dice Efesios capítulo 2, para que veamos cómo se cumple eso. Efesios capítulo 2, versículos 19, 20, 21 y 22. Recuerden que ahí por los versículos 11 y 12, hermanos, de este mismo capítulo 2 de Efesios, Pablo había dicho, ustedes estaban sin Cristo, estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ok? Luego en el versículo 19 leemos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok, hermanos, cuando dice santos y familia de Dios, ¿a quién se está refiriendo directamente? Porque en el ambiente en que hemos crecido, cristiano, evangélico, somos bien rápidos para decir los pastores, nosotros somos los santos y la familia de Dios. Espérate, a ver, aquí dice que tú no estabas dentro de ese pueblo santo, que tú no estabas dentro de esa familia de Dios. Aquí dice que tú eras un gentil ajeno a esa ciudadanía y a esa familia. Entonces, ¿a quién se refiere Pablo cuando dice, ustedes ya han sido bienvenidos, ya han sido hechos conciudadanos de los santos y ahora ya son parte, miembros de la familia de Dios? ¿A quién se refiere cuando dice que son santos y que son familia de Dios? Se refiere al pueblo de Israel.
Y nosotros gentiles hemos sido recibidos en ese pueblo santo y en esa familia de Dios. Ahora, déjenme aclarar esto. No es pueblo santo. Bueno, santo en el sentido de ser apartado es Israel, ¿verdad? Pero cuando habla aquí ya de familia de Dios y habla que hemos sido recibidos en los santos, hermanos, se refiere al Israel que creyó en Mashiach. Porque los que no creyeron en el Mesías fueron desgajados, como dice Pablo en Romanos 11. Miren, hermanos, yo creo que las dos respuestas que escuchamos diciendo que es a los gentiles, se refiere a que tenemos que entender ese pasaje con un poquito más de claridad. Miren, Pablo en el versículo 11, estamos en Efesios 2, dice, por tanto, le habla a los efesios, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿verdad? Ustedes son gentiles en cuanto a la carne, pero nada más en cuanto a la carne, porque es su ascendencia, es la herencia que recibieron, pero ya no son gentiles en el corazón. O sea, en la carne sí lo son, siempre van a ser, ¿verdad? Si yo nací mexicano, siempre voy a ser mexicano. Si yo nací guatemalteco, siempre voy a ser guatemalteco. No importa que me naturalice americano, seguiré siendo mexicano en cuanto a la carne. ¿Correcto? Eso jamás lo voy a poder borrar ni negar. Entonces ustedes, efesios, eran gentiles en cuanto a la carne y eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. O sea, los judíos a ustedes les llamaban incircuncisos. ¿Ok? Bueno, en aquel tiempo, cuando eran incircuncisos, o cuando se les llamaba incircuncisos, estabais sin el Mesías. Y en aquel tiempo, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban alejados. ¿Ok? Y estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué estaban sin Dios? Porque adoraban a dioses falsos. ¿Ok? Antes de la venida del Mesías, hermanos, antes de la venida del Mesías, ¿quiénes eran los únicos que adoraban, si es que realmente adoraban al Dios verdadero? Israel. Eran los únicos que adoraban al Dios verdadero. Todos los demás pueblos adoraban dioses falsos. Llámese Tamuz, Isis, Osiris, Diana de los Efesios, Artemisa, yo no sé, Zeus, al que haya sido. Entonces, eso eran ustedes, efesios, gentiles en cuanto a la carne. No eran parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Pero por eso, ahora retomando eso, leemos otra vez el versículo 19, donde dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Hermanos, las personas desde el Antiguo Testamento del mundo se dividen en dos grupos. Uno es el pueblo de Yahweh y otro es o son los extranjeros, las naciones, los que no son el pueblo de Yahweh. Por eso encontramos en Isaías capítulo 56 un llamamiento muy hermoso donde dice: y los hijos de los extranjeros que abracen mi pacto y guarden mis días de reposo, yo les voy a dar un lugar especial en mi casa. Porque está diciendo, de nacimiento tú no eres judío, pero ya es tu decisión si tú quieres abrazar mi pacto, si tú quieres honrar lo que yo he mandado. Entonces, cuando habla aquí, hermanos, en el capítulo 2:19, así que ya no sois extranjeros, ¿qué está diciendo? Ya no son ajenos al pueblo. ¿Quiénes están entrando ahorita por la frontera sur de México, hermanos? Hondureños, guatemaltecos. Bueno,
independientemente de la nacionalidad, ¿qué son para México? Extranjeros. No tienen ciudadanía, no tienen derechos, no pueden reclamar beneficios, no son mexicanos. Algunos de ellos ya dijeron: no queremos pasar a Estados Unidos, queremos quedarnos en México a trabajar, a vivir. Queremos escapar del hambre, queremos escapar de la violencia, de la pobreza. Tienen derecho a desearlo. Tienen derecho a desearlo, hermanos. ¿Y saben qué existe? Existen leyes y existen procedimientos a través de los cuales es posible. Aquí está con nosotros Henry Eduardo. Él viene de Honduras. Si se le concede ir a Estados Unidos o no, no lo sabemos. Eso está en manos de Dios. Pero si no se le concede, ¿qué puede hacer él aquí en México? Él puede aplicar para su naturalización. ¿O no? ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Sí, sí tiene derecho. Entonces, el día que lo haga, ahorita está como extranjero, el día que lo haga, ya no será un extranjero. Ahorita está alejado de la ciudadanía mexicana. Pero si hace el trámite correcto, entonces la va a recibir. ¿O no? Entonces, es exactamente lo mismo, hermanos, que nos pasó a nosotros como gentiles. Es exactamente lo mismo que Pablo está describiendo aquí en el capítulo 2 de Efesios, cuando les dice en el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ahora son, ¿qué cosa? Conciudadanos de ¿quiénes? A ver, ¿quiénes son esos santos? Ahora, porque miren, si me está hablando a mí Pablo como Efesio y me dice, tú Felipe, Efesio, gentil en cuanto a la carne, ya no eres un extranjero, ahora eres un conciudadano de los santos. Entonces, ¿quiénes son los santos de los cuales ahora yo ya soy conciudadano? Es Israel. No tenía una pregunta. ¿Vale? No se entendió la pregunta. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que no se entendió la pregunta. O que pues vimos el pasaje y decimos, ahora, ¿a quién se lo está diciendo? A los gentiles. Se lo está diciendo a los gentiles, ¿verdad? Pero a mí como gentil me está diciendo que ya no soy extranjero, que ahora ya soy conciudadano con los santos. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los santos, hermanos? Israel. Israel. Entonces, si yo no era conciudadano, ahora lo soy. Y tampoco era miembro de la familia de Dios, ahora lo soy. ¿Quién era la familia de Dios entonces? Israel, hermanos. La desposada. ¿Ok? Tristemente, el israelita que se rehusó a creer en Yeshua quedó fuera de la familia de Dios. Fuera. Y qué triste, qué vergonzoso para ellos que un heredero del pacto y de las promesas haya quedado fuera y un efesio dentro. Y un gálata dentro. Y un corintio dentro. Y un nigropetense que nació en la extinta clínica Delfina de Piedras Negras dentro. Entonces, ahora ya no soy extranjero. Ya no soy advenedizo, ahora soy parte del pueblo santo. Ahora, porque entendamos como santo, hermanos, apartado. No que no es pecador, sino que es apartado. Que Yahweh tiene un propósito especial, que lo ha seleccionado de entre todas las naciones de la tierra para a través de ellos manifestar su salvación por medio de Yeshua el Mesías. Porque en ese sentido, aún los judíos incrédulos, rebeldes, que rechazan a Yeshua, y no solamente lo rechazan, lo maldicen y persiguen a los misioneros, en el sentido de que Yahweh no los ha abandonado y no ha roto su pacto y va a cumplir sus promesas.
de llevarlos de regreso a su tierra y de salvarlos a todos, porque esa es su promesa. Los va a salvar a todos. En ese sentido, hermanos, sigue siendo el pueblo santo de Yahweh. Pero no santo porque sean salvos. Si se muere cualquiera de ellos sin creer en Yahshua, se va directito al infierno. Porque la salvación solo viene por Yahshua. No por ser judío, no por la circuncisión, no por guardar los mandamientos. Ahora, según ellos, los que no creen en Yahshua, ellos están en continuo pecado, en continua desobediencia. Los que no creen en Yahshua. ¿Por qué? Porque no tienen templo y no realizan sacrificios y no expían sus pecados. De ninguna manera. Pobrecitos. De veras, pobrecitos. Sin embargo, hermanos, en el aspecto de que siguen siendo el pueblo escogido y apartado de Dios, en ese sentido es un pueblo santo. Pero los judíos y el Israel que desde Yahshua, los poquitos que creyeron en él antes de su muerte y resurrección, y luego los miles que creyeron en él a partir de Pentecostés, ellos sí son en todo el sentido de la palabra pueblo santo. Y yo como gentil ahora ya soy parte de ese pueblo santo. Soy parte de ese pueblo santo. Y hermanos, la realidad es que todo creyente lo es, aunque no lo entiendan, pero lo son. Lo son. Es como haber recibido un gen y no nos hemos dado cuenta que tenemos ese gen dentro de nosotros. Es nomás por poner un ejemplo, a lo mejor no es muy apropiado el ejemplo, hermanos, pero yo soy ciudadano de Israel desde el 15 de agosto de 1975. No fue cuando entendí el Shabbat, no, desde entonces no, desde que creí lo soy. Pero no lo había entendido. ¿Ok? Entonces sí, ya quedó claro, ¿verdad? Ahora sí ya se entendió aquí. Entonces, porque Pablo está diciendo, hermanos, Efesios, ustedes estaban fuera. Aquí está el pueblo santo. Aquí está la ciudadanía de Israel. Aquí está la familia de Dios. Tú eras extranjero, por medio del Mesías fuiste admitido. ¿Ok? Entonces se lo dice a los efesios en el sentido de que fuimos recibidos en el pueblo santo y en la familia de Dios. Gloria a Dios por eso. Estamos en el versículo ahora de Hechos 13. Estamos en el versículo 23, ¿verdad? Donde dice, Dios levantó a Yahshua por Salvador Israel. Vamos al 24. Antes de su venida, predicó Yohanan, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Ese bautismo de arrepentimiento, hermanos, ya lo hemos considerado, solamente para mencionarlo rapidito, era en preparación a la manifestación del Mesías, porque era necesario que el corazón del pueblo se volviera a Dios, abandonara sus malos caminos para ser un pueblo preparado para recibir al Mesías prometido, al Salvador. ¿Ok? Versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Juan dijo, yo no soy él. O sea, yo no soy el Mesías. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Refiriéndose a Yahshua. Varones hermanos, ahora, estas son palabras de Pablo a los judíos y a los temerosos de Dios que estaban en la sinagoga de Antioquía, ¿ok? Ya no son palabras de Juan el Bautista, son palabras de Pablo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Otra vez? ¿Por qué otra vez dice eso? Porque otra vez está incluyendo a los gentiles temerosos de Dios, porque había quienes en lo físico eran descendientes del linaje de Abraham
y otros que en lo físico no eran descendientes del linaje de Abraham, pero temían a Dios. Entonces está hablando a judíos y a gentiles, ¿ok? Pero que son temerosos de Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. O sea, yo aquí ahora vengo a predicar este evangelio de Yeshua, el Mesías, a ustedes judíos descendientes de Abraham y a ustedes gentiles. A todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ok? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es en ese sentido, hermanos, que Pablo en Gálatas dice, porque delante de Dios ya no hay judío ni griego, rico ni pobre, varón ni mujer. Porque para entrar a la salvación ya no importa quién eres. No importa tu nacionalidad. No importa tu clase social. O si eres hombre o eres mujer. Recuerden, hermanos, que el judío tenía o tiene, no lo sé, pero sí sé que tenían esta oración. Según ellos bendecían a Dios cuando decían, te doy gracias porque me hiciste judío y no gentil, porque me hiciste libre y no esclavo, y porque me hiciste hombre y no mujer. Algo despectiva esa oración, ¿verdad? Bastante despectiva. Pero entonces por eso Pablo en Gálatas aclara, ya no hay diferencia. Ya si eres judío o gentil, es lo mismo, tienes que creer en Yeshua. Ya si eres libre o esclavo, de todas maneras Él te redime. Y ya si eres hombre o mujer, tienes el mismo valor delante de Él. Tienes el mismo valor, ¿ok? Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. A ver, una cosa muy importante aquí. ¿Cómo que no conocían las palabras de los profetas? ¿No las conocían? ¿No sabían lo que decía Isaías? ¿O Jeremías? ¿O Zacarías? Verán a mí a quien traspasaron. No conocían esas palabras. No sabían que estaban ahí. Sí sabían que estaban ahí. Pero no las conocieron en el sentido que no las entendieron, hermanos. No las comprendieron. No les fue revelado, pero de que sabían qué dice en Isaías 53, bueno, aunque en ese tiempo no tenía 53, ¿verdad? No tenía los números de los capítulos, pero sabían qué decía Isaías, sabían qué decía Zacarías, sabían qué decía Jeremías, pero al decir no conocieron significa no entendieron. No tuvieron entendimiento, porque de que sabían, sí sabían. ¿Ok? Regresamos al 27, donde dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua, o sea, también se refiere a lo mismo. No es que no sabían que él era Yeshua de Nazaret, no, es que no conocieron quién era realmente. ¿Ok? Ahora, ¿qué decimos? ¡Qué mal! ¿Cómo es posible? No, espérate. Era necesario. Era necesario que muriera. En otra parte, no recuerdo cuál, pero Pablo dice, si hubieran conocido quién era, ¿qué hubiera pasado? No lo hubieran crucificado. ¿A poco queremos eso? Que no lo hubieran crucificado. ¿Deseamos eso? No. Qué bueno que nos redimió. Qué bueno que entregó su vida por nosotros. No, qué bueno que sufrió lo que sufrió, porque fue más de lo que podemos imaginar, horrible, hermanos, pero qué bueno que nos salvó. ¿Verdad? Amén. El Señor hace todo perfecto, hermanos. Y Él cumple todas sus promesas en el tiempo indicado. ¿Ok? Bien. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea, fíjense, hermanos, lo que está diciendo Pablo. Todos los días de reposo se leen a los profetas
Y todo eso anunciaba lo que Yeshua venía a hacer. Y ellos no lo entendieron. Y porque no lo entendieron, cumplieron esas palabras cuando lo condenaron. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. O sea, bueno, haz tú lo que nosotros no podemos hacer. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, o sea, lo cuelgan en el madero. Y recuerden que, bueno, es que, hermanos, este jueves compartí por segunda ocasión con mis hermanos desayunadores algunas cosas muy importantes de un libro que alguien me regaló. Y que ese libro, hermanos, contiene lo que se llaman los testamentos de los patriarcas. Esos testamentos de los patriarcas fueron escritos desde mucho antes de Yeshua. Y los escritos en hebreo, los pergaminos, fueron encontrados junto con el Antiguo Testamento, junto con el Tanaj, en las cuevas del Mar Muerto. Y son profecías, hermanos, impactantes acerca de Yeshua. Se supone que es cada patriarca. Por ejemplo, José profetiza y los hijos de José escribieron esa profecía antes de que él muriera y entonces ahí quedó escrita. Rubén profetizó, Judá profetizó, todos los patriarcas de las tribus de Israel profetizaron, Leví profetizó, Benjamín profetizó, todos profetizaron. Y esas profecías se escribieron y recientemente se publicaron. Pero estaban en las cuevas del Mar Muerto, esas profecías. Y si estaban en las cuevas del Mar Muerto, junto con los rollos del Tanaj, del Antiguo Testamento, quiere decir que eran conocidas por el pueblo judío. Y ahí dice claramente lo dice, hermanos. Después voy a sacar algunos extractos para poderlo compartir con ustedes. Pero dice claramente que Yahweh, en forma de hombre, vendría a salvar a su pueblo Israel. Dice claramente que el Dios hombre sería crucificado, sería levantado, clavado en un árbol, hermanos, y que resucitaría y que ascendería al Padre. Todo está ahí, todo está. Son profecías que se cumplieron tal y como están ahí, y aún así no lo conocieron. Aún así no lo vieron, pero así era necesario para que se pudiera cumplir. Porque si ellos dicen, ay, este es del que nos hablaron las escrituras que crucificaremos. No lo crucificamos. Pues entonces, ¿cómo se cumple? ¿Verdad? Pero está impactante, hermanos. Y una cosa también que está escrito sobre Yeshua es que él vendría no a cancelar, sino a renovar la ley. No a quitarla, a renovarla. Y vaya que lo hizo. Porque nos enseñó a ver el espíritu de la Torá, no solamente la letra de la Torá. Por ejemplo, la letra de la Torá es no mates a tu hermano, pero el espíritu de la Torá es ama a tu hermano, no aborrezcas a tu hermano. ¿Qué es lo que te lleva a matarlo? Entonces Yeshua vino a renovar la Torá y a darnos ese sentido espiritual de la ley de Dios, no nada más religioso o de la letra. Ok, versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 30, mas Dios lo levantó de los muertos. Él resucitó, gloria a Yahweh. Por eso, 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, o sea, los discípulos, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ahora los discípulos dicen, él resucitó, me consta, yo lo vi. Muchos dicen, hermanos, que ellos inventaron esa historia de que resucitó, ¿verdad? Pero hay un argumento muy fuerte
para refutar esa acusación. Y es, ¿quién está dispuesto? Tú puedes inventar una cosa. Tú puedes inventar que viste un ángel que se te apareció, ¿verdad? Y lo inventas. Pero si comienzan a torturarte por eso, y si te sacan de la ciudad para apedrearte porque dijiste eso, lo cual es un invento tuyo, ¿vas a estar dispuesto a que te torturen, a sufrir indeciblemente por algo que inventaste? ¿Vas a estar dispuesto a morir por algo que inventaste? No vas a decir, no se crean, era mentira, lo inventé. Yo creo que lo normal es decir, no era cierto, estaba jugando, ¿verdad? Pero los discípulos, hermanos, murieron por predicar que Yeshua resucitó. Entonces, ¿quién va a dar su vida por una mentira? ¿Quién va a estar dispuesto a sufrir torturas, apedreo, cárcel, azotes por una mentira? O sea, de plano no resulta eso comprensible. Ok, entonces el versículo 31, 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea, a ver, resumiendo, ¿qué les dice Pablo a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios que estaban en la sinagoga de Antioquía? ¿Qué les dice? ¿Con qué comienza? ¿Cuáles son los primeros puntos de Pablo? La historia de Israel, ¿verdad? Cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Luego el reinado de David. ¿Y qué pasó con David? Que a David le dio una promesa, o más bien, que del linaje de él, Yahweh levantó a Yeshua para que se cumpliera la promesa. Entonces lo que hace Pablo, hermanos, es conectar delante de los judíos y de los gentiles. Está predicando el evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Yeshua es el Mesías que nuestro Abba, Yahweh, prometió a nuestro pueblo. Y es esa promesa que ha venido a cumplirse. Por lo tanto, ya llegó el tiempo. Murió porque tenía que morir. Fue crucificado porque así tenía que suceder. Y en otras palabras, era como para decirles a los judíos, en cierta manera, hermanos judíos, ustedes crucificaron a Yeshua, pero no se sientan tan mal, porque así tenía que suceder. El Padre así lo había anunciado ya. Así que no se estén ahí muriendo de remordimiento, no, simplemente crean en Él. Entonces el evangelio es, Yeshua es el Mesías prometido al pueblo de Israel, y ustedes gentiles son bienvenidos. Entren a la familia de Dios. Sean parte de Israel ahora. ¿Ok? Y vemos ahora en el versículo 33, hermanos. La cual Dios ha cumplido, o sea, la promesa a los hijos de ellos. A ver, a nosotros. O sea, Dios le hizo esta promesa a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y todos nuestros antecesores, ellos son nuestros padres. Ahora, Dios ha cumplido esa promesa a los hijos de ellos. ¿Quiénes son los hijos de ellos? Dice Pablo, pues nosotros. Ahí Pablo está hablando como judío. Y está diciéndole al resto de los judíos que lo están escuchando, hermanos, ya tenemos esa promesa aquí con nosotros, y la cumplió en el momento en que resucitó a Yeshua. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿En qué momento, hermanos, se cumple? Porque fíjense lo que está diciendo, resucitando a Yeshua, como está escrito. Como está escrito en el Salmo 2. ¿Ya leyeron el Salmo 2?
Bueno, ahí está ese versículo. Ahí está esa promesa, versículo 7. ¿Ok? En el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, cuando en el Salmo 2:7 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿de qué evento está hablando? De la resurrección. O sea que ¿cuándo es engendrado Yahshua, hermanos? En la resurrección. ¿Qué significa ser engendrado? Nacer. Bueno, ahora recordemos que cuando el ángel se le aparece a Miriam y le dice que por el Espíritu Santo ahí en su vientre, ¿verdad? Bueno, o se lo dice a José, porque lo que está en Miriam del Espíritu Santo es, y usa la palabra engendrado. ¿Qué significa engendrado? Que comienza su existencia. Comienza a existir. Por lo tanto, hermanos, hablando de lo físico, hablando de la biología, ¿cuándo nosotros nos convertimos en hijos? Cada uno de nosotros. Al ser engendrados. ¿Y cuándo fuimos engendrados? Biológicamente hablando, físicamente. ¿Cuándo, hermano? Al ser fecundado. En la concepción. En la concepción. No 9 meses después. ¿Verdad? Por lo tanto, el aborto es pecado y es asesinato. Porque es matar a una persona, a un hijo o a una hija que ya está ahí. Ya fue engendrado. ¿Ok? Pero luego dice aquí, resucitando a Yahshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hoy te engendré. ¿En qué día es ese hoy, hermanos? Porque no está hablando ya de cuando fue engendrado en el vientre. Esta es una segunda ocasión en que Él es engendrado. ¿Cuál fue ese hoy? La resurrección. La resurrección. O sea, es como que ya había nacido una vez, ¿verdad? Físicamente ya ha sido engendrado una vez. Entonces fue engendrado por segunda vez. Pues sí. Igual nosotros. O sea, Yahshua también nació de nuevo. Él no pecó jamás. Pero, ¿qué llevó sobre nosotros, hermano? Sobre Él, perdón. Llevó nuestro pecado. Él nunca dejó de ser hijo de Dios, pero adquirió una identidad que no era la de Él. Cuando Él adquiere el pecado de nosotros, dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿qué identidad adquirió Yahshua, hermanos? Adquirió la identidad de nosotros, pecadores, perdidos, no hijos. Entonces, por el pecado que Él cargó nuestro, Él sufrió como si fuera un no hijo. Entonces, como el pecado no era de Él, sino de nosotros, y Él permaneció en justicia y en santidad aún allá abajo, esa justicia, hermanos, permitió que se manifestara la gloria de Yahweh y lo resucitara. Y en el momento de la resurrección fue engendrado. Volvió a tomar su identidad legítima del Hijo unigénito, santo y perfecto de Yahweh. Pero momentáneamente Él tuvo que tomar nuestra identidad y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, porque se convirtió en nosotros. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, eso está muy fuerte. No es nada más cargó en el pecado, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. Entonces, aunque Él no pecó, adquirió nuestra naturaleza pecaminosa. Adquirió nuestro pecado, hermanos. Y por eso sufrió nuestro castigo. ¿Y terminó en qué momento ese sufrimiento? En la resurrección. Por eso Hechos 2:24, ya lo leímos, donde dice que fue resucitado, sueltos los dolores de la muerte. Al momento en que Él resucita, terminan los dolores de la muerte, que Él estaba padeciendo por nosotros. Pues qué maravilloso, es una cosa que yo creo y sé que no vamos a terminar de entender. Pero ahí está en la palabra. Ahí está en la palabra. Está muy, muy claro que el momento en que Él es declarado Hijo de Dios con poder, es más, lo leímos en el capítulo 1, hermanos, de Romanos. Regresan ahí, por favor. Es cierto que Él fue declarado Hijo de Dios cuando salió de las aguas del bautismo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ok? Pero lo que dice el versículo 4 de Romanos 1 está muy impactante. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Es en el momento en que Él termina de cumplir y de sufrir lo que en lugar nuestro tenía que sufrir. En el momento en que termina eso y resucita, ahí es declarado Hijo de Dios con poder.